Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a este programa televisivo que nos hablará de la Biblia, un programa que es Conexión de Fe. Nos está ayudando a recibir palabra de Dios, nos está llevando y transmitiendo la palabra de Dios en nuestros hogares, que está siendo de mucha bendición. Y yo sé que también el día de hoy será de bendición para su vida y para su familia. El tema de hoy, en este momento, el mensaje está preparado para que nos animemos a seguir hacia adelante, que nos animemos a caminar cerca de la obra de Dios. Hoy en día hay familias, hay hombres, mujeres, mirando de lejos el ministerio de la obra de Dios y no nos enfatizamos en caminar de cerca a buscar y a trabajar en el ministerio que es la obra de Dios. En el ministerio van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber tentaciones, van a haber tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Pero qué bendición poder saber que cuando confiamos en un Dios vivo, salimos hacia adelante y tenemos victoria en Cristo. Las pruebas nos ayudan a vencer, nos ayudan a agarrar carácter en nuestras vidas, nos ayudan a tomar responsabilidad, a agarrar la obra de Dios con amor y a seguir llevando hacia adelante, preparando el camino para la siguiente generación, lo que es referente en las cosas de Dios. Hoy en momento yo quiero hablarle acerca de que no sigas de lejos para ver el fin. No sigas de lejos para ver el fin. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Venía gente con palos y con armas para poder castigar y entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquel que estaba caminando con Jesús, aquel que compartió momentos de enseñanza, momentos dulces, momentos de discipulado, momentos de aprendizaje de un gran maestro que era nuestro Señor Jesucristo, aquel le iba a entregar en el tiempo más difícil de la vida de nuestro Señor Jesucristo con un beso. Un beso con el cual daba la señal de que ese hombre sería entregado para pagar el precio en una cruenta cruz del Calvario. Aquel precio que fue pagado con la sangre preciosa del Cordero, el unigénito Hijo de nuestro Señor Jesucristo. A Jesús. Y dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Cómo puede ser posible, decía nuestro Señor Jesucristo, que cuando yo daba esas enseñanzas, cuando yo los sanaba, cuando yo daba mis señales para que sus cuerpos fueran sanados, tan solo por mi palabra en la tempestad se calmaba?
cuando se acumulaba la gente para ver el poder de mi obra, el pan convertirse en miles de panes y esos 5 y poder dar de comer a una gran multitud, y ahora vienes a prenderme como un criminal, como un malhechor, como un cualquier pandillero o criminal que podemos saber hoy en día. Así vienen sobre el Hijo de Dios, sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Así el enemigo no se tienta para poder tocar en contra de la obra de Dios. El enemigo quiere destruir y poder terminar lo que Dios ha levantado con su preciosa sangre, que es la iglesia. Muchas de las veces queremos solamente caminar de lejitos y ver la obra de Dios, pero cuando se trata de un tiempo difícil, cuando se trata de una situación totalmente verdadera, entonces queremos caminar de lejos y querer llevar algo en nuestras vidas que se llama el miedo. El temor no nos deja meternos de cerca a la obra de Dios. El temor de mirar palos, espadas, poder mirar reprensión, castigo, sangre, sufrimiento, no nos permite acercarnos para trabajar de cerca en la obra de Dios. Cuando se trata de trabajo, cuando se trata de sacrificio, cuando se trata de dar, cuando se trata de hacer algo grande para la obra de Dios, hay algunos que empezamos a querer caminar de lejos en los tiempos difíciles. No camines de lejos en los tiempos difíciles. Mantente cerca donde está el tiempo siendo pasado por una situación difícil. Porque en ese momento es cuando Dios quiere pulir tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere darte carácter. Dios quiere darte un momento de paz en tu vida y en tu corazón. Pero no te pierdas esa bendición que Dios quiere darte a tu vida, que se llama caminar de cerca encontrando la verdad con Dios. Dice también la Escritura ya en el libro de también Mateo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. No se quedó ninguno, ni siquiera el que traía espada. No se quedó nadie dejándole solo en el momento más difícil. Dice, huyeron y le dejaron solo. Pocas palabras, se pudo ver bien ahí quién era quién. Y dice el Señor, no había ni uno, ni siquiera Pedro, ni Juan, ni Pablo. Nadie estaba en el momento más difícil. Dice, todos dejándole, huyeron. Huyeron cada quien a salvar sus propias vidas. Dice Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice la Escritura que Pedro le seguía de lejos para ver el fin. Oh, mi querido hermano, yo te quiero decir en este momento, no mires de lejos el final de lo que puede suceder. Para recibir una bendición grande que vendrá sobre tu vida, un crecimiento en las cosas de Dios. No mires de lejos el tiempo difícil cuando puedes percibirlo de cerca. De cerca emprenderemos un camino victorioso, un camino que durante el tiempo será difícil, durante el momento será algo fantástico sobre tu vida, pero vendrá la bendición de Dios hacia tu vida y entonces te animarás a seguir hacia adelante y a echarle ganas en las cosas de Dios. El caminar de lejos significa cobardía. El caminar de lejos en la obra de Dios significa huir cuando el problema se encuentra ahí preciso. El caminar de lejos significa no querer nada de lo bueno que se te espera.
Probablemente en ese momento Dios tenía todo el poder para poder hacer algo grande. No importa si tendríamos que morir, no importa si tendría que pagar el precio. Pedro le dijo: Señor, aunque me mate, no te dejaré. Aún con mi propia vida estaré contigo. Pero tal parece que dijo todo lo contrario, porque estaba de lejos para ver el fin. Estaba de lejos para ver el fin. Oh, cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, mi hermano, hay que estar de lejos, pero de los problemas, y de cerca en la situación, para que crezcamos en las cosas de Dios. Vendrá un carácter formado sobre tu vida. Es verdad que van a haber lágrimas, van a haber sufrimiento, va a haber tiempo donde llegue probablemente el desánimo. Vas a ver que no está nadie a tu alrededor. Probablemente no hay nadie que te anime, no hay nadie que te dé palabras de aliento, pero viene el consuelo de Dios sobre tu vida, y entonces seremos recompensados. Seremos recompensados. Dice la palabra, la escritura, que en ese tiempo todos se fueron y dejaron solo a nuestro Señor Jesucristo. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Lo dejaron que lo amancillaran, que lo golpearan, que lo abofetaran, que lo crucificaran. Y no había nadie en su defensa, no había nadie quien pudiera hablar a favor de él. Todos le injuriaban. Aún aquellos que habían recibido el milagro le gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, aún después de que les había sanado. Aquellos leprosos, cuando el Señor quitó la lepra de ellos, de esos 10, dice que nomás uno regresó para dar gracias. Ahora de estos 12 discípulos, aquellos que los que deberían de estar firmes, aquellos que los que deberían de tener carácter, aquellos que se les había dado un liderazgo de cómo llevar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le habían dejado solo en el tiempo más difícil. Le habían dejado solo. ¿Qué sintió ahí el Señor cuando le dejó solo? ¿Qué sentía, Señor? Yo creo que volteaba hacia arriba y decía: ¿dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Esteban? Agua, ¿alguien me podría ayudar? ¿Habría alguien que podía estar ahí para, aunque sea: Señor Jesús, no te preocupes, aquí estoy yo? Palabras de aliento, palabras de ánimo cuando más se necesitan. Pero estaba solamente, dice Pedro, ahí, mirando la situación, mirando el problema, cómo lo escarnecían. Pero dice que estaba de lejos. Estaba de lejos, no quería enfrentar el problema de cerca. Dice la escritura que habemos algunos cristianos que solo queremos ver el fin. Solo queremos ver a ver qué va a suceder, a ver qué va a pasar, a ver si es cierto que la iglesia puede, a ver si es cierto que la van a hacer sin mí, a ver si es cierto que esta conferencia la van a hacer, a ver si es cierto que van a poder sobrellevar la obra de Dios sin mí. A veces solo algunos cristianos solo queremos ver el fin, pero no queremos meter las manos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ni siquiera se puso a orar, ni siquiera se puso a clamar, ni siquiera empezó a animar a los discípulos: vamos a orar por nuestro Señor, vamos a pedir por Él, vamos a pedir que el Señor le pueda dar gracia delante de sus ojos, vamos a orar, a interceder por Él. Dice que ni siquiera, dice, de lejos y sentado, observando lo que iba de suceder, observando el espectáculo que iba a suceder. Que no te obliguen a cargar su cruz. Que no tengamos que ser obligados a cargar la cruz de Cristo. Que no tengamos que ser obligados a asistir a la iglesia, a poder agarrar un ministerio, a poder servir en la obra de Dios. Que no tengamos que ser obligados. Hay algunos que se nos tiene que a veces hasta rogar y decir: hermano, por favor ayúdeme a hacer este ministerio en la obra de Dios. Hermana, por favor ayúdeme a cuidar a los niños ahí en la guardería.
Hermano, por favor, ayúdeme. Se nos tiene que pedir como de favor para poder hacer la obra de Dios hacia adelante. Dice en Mateo 27:31, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mire lo que dice la última frase. A este obligaron a que llevase la cruz. Qué tristeza, mi querido hermano, que nos tengan que obligar a cargar la cruz de Cristo. Qué tristeza que se nos tenga que obligar a poder llevar un ministerio de la obra de Dios hacia adelante. En las cosas seculares, cuando se nos pide ahí el patrón que te quedes a trabajar, hasta nos quedamos de más tiempo. Te quieres quedar más horas y te dicen, trabaja el domingo, trabajas el domingo. Trabaja el sábado, trabajas el sábado. Te dicen, estate 24 horas y te esfuerces por estar 24 horas. Pero ¿cuándo vamos a poder hacer algo para la obra de Dios sin que se nos ruegue? Sin que se nos diga. No había nadie en quien le ayudara a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz en su hombro. No había nadie en quien le pudiera ayudar. No había nadie, le tumbaban, lo levantaban, lo latigueaban. No había ni uno solo que pudiera ayudarle a subir a esa cruenta cruz y morir por nuestros pecados. No había nadie. Tuvieron los soldados ya mirando, pues no hay ninguno aquí. No hay ninguno, no que donde estaban con Jesús, donde estaban los que estaban con Jesús, no había nadie, no había ninguno. Todos estaban lejos, todos estaban fuera de donde estaba el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que uno de los soldados encontró a uno que se llamaba Cirene. José de Cirene dice, lo encontraron y le dijeron, tú ven y ayúdanos. A un hombre que se llamaba Cirene. Cirene, Simón, a este obligaren a que llevase la cruz. Le dijeron, a ver, tú ayúdale. Lo obligaron y también como que no quería, le dieron 2, 3 latigazos para animarlo y solamente así pudo ayudarle hasta llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo donde tenía que llegar. Una vez llegado ahí, le dijo, pues hasta aquí llegamos, Señor, y nos vemos, y ahí le dejó y se fue. Le tuvieron que obligar a hacer un ministerio que para algunos de los discípulos pudiera ser un privilegio grande. Estar padeciendo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos obliguen, mi querido hermano, a cargar la cruz de Cristo. Que no nos tengan que obligar a poder llevar ese ministerio de la obra de Dios hacia adelante. Dice la Escritura ya, Lucas 9:26, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Algunos no queremos cargar esa cruz. Algunos no queremos batallar. Algunos no queremos pagar el precio. Queremos ir a la iglesia. Queremos recibir bendición. Queremos estar en la obra de Dios. Pero no queremos cargar la cruz de Cristo. Necesitamos cargar la cruz de Cristo. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro descanso, negarnos a nuestros placeres cotidianos, negarnos aún en la situación que usted quiera, pero hay momentos que necesitamos negarnos aún a nosotros mismos. Cargar esa cruz, ir en pos del Señor y decir, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de cargar esa cruz de Cristo. Yo quiero ser parte de ese gran ministerio para poder ver la gloriosa bendición de Dios. Miren la diferencia que hay entre el que camina de lejos al que camina de cercas.
Dice la Escritura también, hay 3 consejos que le voy a dar en este momento para poder caminar de cercas. 3 consejos para caminar de cercas y que tu vida sea bendecida en la obra de Dios. Número 1, no menosprecies la obra de Dios. No menosprecies la obra de Dios. Aunque sea barrer, aunque sea limpieza, aunque sea pintura, trabajo, cualquier lugar, predicar, anunciar, cuidar niños, lo que sea, dice, pero no menosprecies la obra de Dios. No la menosprecies. Dice Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palo de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare a ese, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Este que parecía que estaba de cercas era el que más lejos estaba de nuestro Señor Jesucristo. Judas, el que el beso le dio a nuestro Señor, era el que más lejos estaba, tanto que le entregó con un beso y terminó ahorcándose, huyendo de no aguantar la amargura que había en su corazón de haber entregado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 26:50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. No camines de lejos para ver el poder de Dios. Caminemos de cercas, aunque tengas que padecer, aunque tengas que cargar la cruz, aunque tengas que caminar una milla extra, camina de cercas para poder ver la bendición de Dios en tu vida. Y número 2, caminar de cercas te hará ver la gloria de Dios. Caminar de cercas te hará ver la gloria de Dios. Dice Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Qué bendición para estas mujeres poder haber visto ahí cuando se les presentó el ángel, poder visto ahí cuando llegaron a esa tumba que estaba vacía. Aquellos que caminaron de lejos se perdieron la bendición de volver a ver por primera vez la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de poder decir, he aquí yo soy, yo vivo, he vencido la muerte, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gloriosa bendición que recibieron estas mujeres por tan solo caminar de cercas. Dice la Escritura también allá en el libro de Mateo 28:8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué bendición poder saber, mis queridos hermanos, que cuando uno camina de cercas puede uno mirar la bendición de Dios. Que cuando uno camina de cercas puede mirar uno la gloria de Dios y ser feliz en tu vida. Estas mujeres, mientras presenciaron de cercas el sufrimiento, el dolor y también la injusticia que se le aceptó a nuestro Señor por causa de nuestros pecados, mientras caminaron y estuvieron de cercas, pudieron ver el resultado
de mirar con sus ojos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa tumba vacía, ser privilegiadas de ser las primeras que miraron aparecerse verdadera y físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, por último, no dudes de lo que Dios va a hacer. No dudes de lo que Dios va a hacer. Dice en la Escritura, en Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron, dice, pero algunos dudaban todavía. Ni aún mirándole, ni aún viéndole, ni aún presenciando su muerte, cuando lo bajaron de la cruz, cuando lo pusieron dentro del sepulcro, cuando cerraron esa puerta, cuando le miraron después de su resurrección, dice, todavía algunos dudaban. Y hay algunos aquí en estos momentos que todavía dudan de lo que Dios puede hacer en tu vida. Todavía estás dudando de lo que Dios puede transformar tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Todavía están dudando del poder de Dios que puede hacer en sus vidas. No duden, porque dice, al que dude le es como la marea del mar. Aquellas olas que vienen con ímpetu, pegan y después regresan. Y si así es la duda, no dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, en nuestra familia, del cambio, de la transformación, de cómo Dios puede, aún al que está muerto, le dice, aunque está muerto, cree en mí, dice, y vivirás, dice el Señor. Oh, mi querido hermano, hermana, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida, para su familia. No camine de lejos para ver el fin. Camine de cercas. Aunque vengan ímpetuos vientos, manténgase de cercas para mirar el poder de Dios. Manténgase de cercas, porque después usted podrá ver los resultados de cómo Dios le ha llevado de un paso hacia atrás, hacia adelante. Usted puede decir, oh, gloria al Señor. Gracias porque aguanté, Señor. Gracias porque he resistido, Señor, la prueba. He aquí, ahora aquí estoy, Señor. He aprendido cuando estaba en medio del dolor, en medio de la desesperación y de la angustia, pero aquí estoy, Señor. Ahora que la iglesia está en un avivamiento, ahora que la iglesia está pasando en un proceso de prueba, no huya, no se vaya, no camine de lejos, manténgase cercas para ver la gloria de Dios. Y después decir, gracias, Señor, porque yo ahora he entendido, Señor, que si hubiera estado de lejos no hubiera podido mirar la gloria que ahora puedo ver en mis ojos, la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y siga haciendo la obra maravillosa en sus vidas. Amén. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.